Oye, Pablo, podemos discutir eternamente lo del 18 de octubre, si estuvo pertinente, si no estuvo pertinente, con el tiempo cómo va a envejecer ese día. Por ahora ha envejecido mal, pero por ahora la historia es bien volátil. Pero lo que sí queda claro, y no hay discusión, es que la ciudad fue destruida. Así es. La ciudad, además. ¿Qué pasó con el entorno público? ¿Qué pasó con el espacio público que en cierto momento incluso fue privatizado porque nadie podía entrar a la Plaza Italia, salvo los que ahí los orcos los dejaban entrar? Pues. Sí. Mira, el estallido social del 18 de octubre del 2019 no es un hecho aislado. De hecho, se venían dando ese tipo de manifestaciones alrededor del mundo en el mismo tiempo. O sea, en Quito, Ecuador, hubo uno semanas antes donde murieron 25 personas. En Ucrania también. En Ucrania también. En Wall Street también. Occupy Wall Street. En Barcelona también. España. Los independentistas. En Colombia también se dio. Y tiene que ver con, y esto es un fenómeno que viene estudiando varios analistas urbanos, entre ellos Manuel Castells, catalán, neomarxista, pero un tipo que ha estudiado mucho estos temas, que vino a dar una charla al CEP a 2 meses después del estallido. Claro. Y en esa charla él dijo que se viene dando a nivel global esta especie como de desacople entre lo que las élites políticas, intelectuales, económicas, académicas, estamos pensando y viendo del mundo, de la economía, de las necesidades de la sociedad y las urgencias y las necesidades que no han sido cubiertas, particularmente las demandas globales por justicia social. Ya. Que son de la clase media, no son de las familias más vulnerables. Y clase media generalmente urbana. Claro, porque esto se manifiesta principalmente en las ciudades, en los centros urbanos. Ahora, y Castells decía que lo que sí le impresionaba de Chile era el nivel de violencia. Porque está bien que hayan manifestaciones, conmemoraciones, pero el nivel de violencia que acompañó al estallido, tanto por los grupos antisistémicos que comenzaron a destruir, saquear, robar, quemar, y también de parte de las fuerzas del orden público que se vieron superadas y al no estar preparadas también, digamos, hubo ahí un costo enorme desde el punto de vista de derechos humanos, es algo que es inusitado en el caso chileno. Y por otro lado, sí, lo que es común en todo el mundo es que en todo el mundo también las fuerzas policiales se vieron superadas, porque no estaban capacitadas para esto. Ahora, yendo al tema urbano, de la perspectiva urbana, que es lo que a mí me compete, porque yo no soy sociólogo ni analista de inteligencia, etcétera, esto lo veíamos venir, pero nunca pensamos que iba a ser tan dramático y tan fuerte y tan masivo y tan persistente. ¿Por qué lo veíamos venir? Porque, tal como dice Alejandro Aravena, las ciudades son imanes y también son bombas de tiempo. Son imanes porque ofrecen oportunidades y por eso es que a nivel global se está produciendo una migración masiva del campo a la ciudad. Claro, y atraen a la ciudad gente. Se concentra la oferta de buenas pegas, educación, equipamiento, servicios. Pero son bombas de tiempo porque si esas expectativas o esas oportunidades no están al alcance de todos, va a venir una reacción. Y las ciudades en Chile habían mejorado mucho en estos 30 años, si que se habla de los 30 pesos, 30 años. Uno veía cómo el centro empezaba a florecer de nuevo, la plaza de armas, antes del estallido la remodelaron con restaurantes, con toldos preciosos, todos ordenaditos, el Paseo Phillips, etcétera. Las Tarrias estaba muy lindo. Las Tarrias, nuevos barrios que surgían, como el barrio Italia, Bellas Artes, Yungay, Franklin, el Biobío. En Franklin ahora hay toda una cultura culinaria nueva, emergente. Lo mismo en Valparaíso, con los cerros, pero se mantenían ciertos problemas crónicos que no le estábamos dando la urgencia que tenían. Y este diagnóstico estaba súper claro. En la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se redacta el 2014 con un acuerdo transversal que genera el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en la introducción se dice que el gran problema y urgencia de la ciudad en Chile es la segregación socioespacial, o sea que las personas de escasos recursos están lejos de las oportunidades y que eso genera dinámicas de exclusión, donde esas personas empiezan a quedar fuera de lo que es esta prosperidad y este avance que se va generando. Y eso
además, acicalado, aumentado por la violencia que viven esas personas y la baja en calidad de vida. Ahí está la bomba del tiempo. Y esa era la bomba que hacía tic-tac, tic-tac. Claro. O sea, para que tengamos una idea, en los bienes públicos, porque uno entiende que los bienes privados, la gente que puede pagar más, puede pagar mejores colegios, mejores universidades, pero los bienes públicos debieran de ser más o menos parecidos para todos, y resulta que las inequidades entre comunas eran enormes. Ya, pero ahí te tengo una pregunta. Lo único que es más, no más, es claramente igualitario y en todas partes igual el metro. Epo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quemaron el metro? Bueno, es que para allá voy. Ya. Las inequidades son tan grandes que el 2008, ¿ya? En Vitacura, donde yo vivo y tengo una casa con jardín y con piscina, mi hijo Antonio puede ir al Parque Bicentenario a ver cisnes de cuello negro, Claro. Le pasan una bolsita para recoger la caca de su perrita Katy y él tiene 20 metros cuadrados de parque público, regado, bien mantenido, accesible a 4 cuadras de su casa. Y a la misma hora, en el mismo canal, en Bajos de Mena, había otro Antonio que no vive en una casa con jardín, que vive en un departamento de 30 metros cuadrados, ampliado, trucho, con un amante de su mamá que lo abusa, y tenía 2 metros cuadrados de parque y espacio público. Por lo tanto, terminaba jugando con perros muertos. O sea, había 10 veces más parque y bienes públicos accesibles a quienes no lo necesitábamos. A una hora en auto. Así es. Entonces, el presupuesto municipal per cápita. En La Pintana creo que son 100.000 pesos y en Vitacura son 1,5 millones. Y eso anual. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente las contribuciones, las patentes y además porque en las comunas de mayores ingresos la demanda de servicios públicos es menor que en las de bajos ingresos, donde todos van al municipio, todos van a CEFAP. Entonces, tú me preguntabas por metro. Claro, ¿por qué el metro? Si el metro es lo único que es igual en todas partes. Lo que pasa es que aquí viene lo interesante. Esto fue generando un caldo de cultivo que estaba haciendo TikTok, y se produjo una oportunidad perfecta para ciertos grupos antisistémicos. ¿En qué sentido? Al gobierno le estaba yendo relativamente bien. Piñera estaba tranquilo hasta ese entonces. La economía estaba increíble. Yo cerré con un banco un crédito hipotecario para renegociar mi casa a una tasa de 1.7 el 18 de octubre. Después no me la respetaron, porque claro, pero 1.7, ¿cachai? El presidente se estaba posicionando globalmente con su red latinoamericana, fue a Venezuela, a invitar a Colombia, claro. Venía la COP25 y aquí viene, y esta es mi teoría de conspiración, ¿Y la PEC? Venía la PEC y venía Trump. Y yo creo que había un grupo que se estaba preparando para hacerle una fiesta a Trump. Entonces ya tenían más o menos organizado todo, pero el aumento de las tarifas del metro, que movilizó a los estudiantes a saltarse los torniquetes, y en un comienzo todos decían, ya cabros, no aleguen, Clemente Pérez, mi amigo, ¿verdad? Dijo, cabros, esto no prendió. Claro. Eso, yo creo que le dio la señal a estos compadres que estaban preparando la fiesta para Trump, de decir, hagámosla ahora. Y ahí estalló la bomba. Yo creo que, yo no sé quién quemó el metro, pero sí sé por qué lo quemaron. Lo quemaron porque era, como dices tú, nuestro único atajo o puente a la equidad, porque acercaba a las personas de las periferias a las oportunidades de la ciudad con el mejor estándar y con una dignidad que era la misma calidad de espacio público, la estación de Puente Alto, que la de los dominicos. Los mismos vagones. Los mismos vagones. Entonces yo creo, sin tener acceso a inteligencia ni nada, que hubo grupos antisistémicos de izquierda y anarquistas que estaban organizados para hacerle la fiesta a Trump, y que el torniquete de los estudiantes les adelantó esa fiesta, y por eso es que actuaron organizados por WhatsApp, por Telegram, y tenían distribuidas todas las estaciones, tenían los aceleradores en sus casas para llegar y quemar, etcétera. Es la única explicación que yo tengo de por qué se quemó el metro, porque era el atajo a la equidad. Claro. Y por otro lado, a eso se sumó después el aprovechamiento de las narcobandas y los barra brava y otros grupos antisistémicos de decir, está quedando la embarrada, aprovechemos de tomarnos, saquear, controlar territorios, robar, asustar, empezar a dominar los espacios. Ahora, eso de la dominación de los espacios, ¿qué ocurre con el desarraigo que hay con el espacio público? Digo, está bien, querían ir por los bancos, vayan por los bancos, obviamente, eso pasa en todo el mundo. Pero en otros países yo he visto destruyen las tiendas,
pero aquí fue una destrucción de todo. De hecho, algunos parlamentarios, ¿te acuerdas que decía, hoy tanto que se enojan porque quemaron un semáforo? Si la gente tiene razón por un semáforo vale 1000 demandas sociales que han estado reprimidas, pero la ciudad quedó hecha pedazo. Y eso es lo más lamentable porque si hay algo admirable del espacio público es que es común, Claro. es de todos. Y el centro de Santiago y de Valparaíso, de Antofagasta, es el lugar donde todos nos encontramos, independientemente es lo más de socialista nuestra... que tenemos. O sea, entonces, yo creo que también ahí había una intención de destruir para marcar un punto político y, en cierta medida, también exacerbar las diferencias. De hecho, yo me dediqué durante meses después del estallido a ver los carteles y coleccionar carteles de gente en las marchas. Hay un grafiti espantoso que yo creo que también resume bastante el tema, que dice: les trajimos la pobla al centro para que conozcan nuestra normalidad. Ya, o sea, está bien pensado eso. Compadre, Pero ahí hay harta neurona. sí, po. No es el Y tipo no era, que se paró y no en el era de la grafiti. Chacón, era un grafiti Claro. rayado así. Ya, pero ese punto que tocas tú, Sí. eso me interesa mucho, porque en eso está la explicación de por qué el centro pasó a ser el lugar de las protestas y no la periferia. Hasta ahora siempre ha sido la Villa Francia, la Es que Ermía. ahí viene el tema simbólico. Ya, ¿Por qué? Porque Plaza Italia o Plaza Baquedano siempre ha sido el gran crisol de conmemoración, celebración, Todo se hace marchas ahí. y reivindicaciones. claro. Y ya veníamos acumulando una serie de marchas previo al estallido. Acuérdate que estaba el No Más AFP, Claro. estaban los No a Hidroaicén, que en su momento también, digamos, lograron marchas masivas. Estaba además todo lo que tenía que ver con los conmemoraciones, no necesariamente de demanda, sino que más bien de validación, como Sí, es del la orgullo marcha gay. del 8M, de las mujeres, o el tema de la cultura GLBT, Claro. etcétera. Entonces, todos partimos a Baquedano por algún motivo, y de ahí marchamos hacia La Moneda, y dependiendo del tipo de marcha o de demanda, si es más violenta o no, porque siempre están los descolgados, los encapuchados, etcétera, que empiezan a hacer desórdenes. Aquí hay algo bien interesante también respecto a octubre del 2019, que se nos olvida, y es que no todas las marchas fueron violentas. De hecho, la marcha del 25 de octubre, esa masiva, la de los 2 millones, ahí llegó gente de todos lados. O sea, todavía no había... por eso te digo que aquí hay una organización, hay intereses de grupos radicales, antisistémicos, de izquierda, anarquistas, narcos, etcétera, pero también hubo mucha espontaneidad. O sea, yo creo que el espíritu de los tiempos, esta especie de empatía, de tratar de generar se instaló muy fuerte este tema de la equidad, llevó a que muchas personas de bien marcharan y cada uno con su cartel, y los carteles pedían de todo. Acuérdate que aquí no había una demanda clara, menos aún una constitución, pero bueno, eso podemos conversarlo después. Y de hecho los carteles, por eso que para mí son tan interesantes los carteles, yo creo que ahí también está la explicación. Hay uno que para mí es súper clave como urbanista y como arquitecto, y que me da en la yugular de lo que yo siento fue el origen del estallido, y es una señorita que tiene un cartel que dice: soy muy pobre para el banco y muy rica para el serbio. Ya, buenísimo, O sea, también. Clase media vulnerable. Claro. Una clase media que Choreá. logró llegar a un nivel de prosperidad, pero que está endeudadísima, que se enferma ella o él pierde la pega y bajamos a la pobreza y tienen terror a caer en la pobreza, Claro. que quieren tener una vivienda propia, pero el banco no les va a pasar la plata y ya no califican para los subsidios y nadie se hace cargo de ellos. Y que venga Y más viven angustiados. que algunos están en jauja y que no llega para abajo. Y además llega, ya en ese entonces teníamos el caso de la Polar, el dedo en el ojo de la Polar, de las colusiones de los pollos, de los confort, etcétera. O sea, por suerte no habían salido todavía los WhatsApp en esa época. Ya. Entonces había una clase media que se sentía abandonada, muy vulnerable, que es lo que Castel dice que pasa en todo el mundo. Y de hecho hay una cosa bien loca. Castells dijo en esa charla, en el CEP, a 2 meses del estallido, que la palabra que más se repetía en todos los estallidos que él había estudiado a nivel global era la palabra dignidad. Mira. Ahora, saquémosla de la plaza, pero hay un tema simbólico muy fuerte en ese espacio
que obviamente es lo que llevó a que ese espacio urbano, que supuestamente era un espacio pluralista, un espacio de congregación, etcétera, se convirtiera, como dice Chantal Mouffe, en un espacio urbano agonístico, donde era más bien un espacio de confrontación, de mostrar y encarar tu sufrimiento y imponer tus ideas, y si había que hacerlo por la vía violenta, se hacía. Y ahí es donde aparecen todas estas tonteras de el jardín de ¿cómo se llama? El jardín de la Resistencia en la ex estación, claro, de la ex entrada del metro, o empiezan a instalar unos monolitos de pueblos originarios, que no tengo nada contra eso, pero una especie de altares, y empieza esta destrucción de iglesias, esta estúpida, primero la estúpida adulación al perro, que no voy a decir su nombre, y esto va exacerbándose a tal punto en que termina radicalizándose con la quema de iglesias, la quema de instituciones culturales y la destrucción total del entorno, incluso para los pobres vecinos que viven ahí en el sector de Baquedano, y para qué hablar, digamos, en los centros urbanos de otras ciudades como Valparaíso, Antofagasta, etcétera, Concepción, donde también fue muy violento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí uno tiene que hacerse la pregunta pensando en lo que pasó después. ¿A quién le convenía todo esto? O sea, ¿quiénes son los que parten a Plaza Italia a sumarse a las marchas y que los sacan a patadas? Jadwe, el presidente Boric, los sacaban a patadas. Sí. Había un amigo argentino que me decía, che, yo no entiendo qué pasa en Chile. Tenés 2 millones de personas en Plaza Baquedano y no hay ningún escenario, no hay nadie hablando, no hay nadie dando el discurso. ¿Por qué? Porque era una cuestión espontánea, claro, pero que al mismo tiempo le convenía a alguien. ¿Y a quién le conviene? A quienes quieren debilitar las estructuras del Estado, a quienes quieren debilitar el rol de las policías, a quienes quieren debilitar el Estado de Derecho, que son los barra brava, los narcos y el crimen organizado. Bueno, los tres que nunca han respetado el espacio público. Así es. Los que destruyen estadios, se toman la locomoción colectiva. Y que lamentablemente nuestro actual presidente, los celebraba. ¿Por qué? Porque llegaron los del Colo, los de la Católica, los de la Chile a Plaza Baquedano juntos, a destruir juntos. Una asociación ilícita, digamos. Y él decía, por la fin colusión están de juntos, las barras. ¿cachai? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque todo el daño que se le ha producido a Carabineros, a la fuerza pública, durante este periodo, ¿a quién le ha convenido? O sea, hoy en día un carabinero lo piensa 2 veces antes de tener que embestir contra un gallo que está atacando porque se le puede caer al río. Oye, y una pregunta, después de la destrucción de la ciudad, de las ciudades, de los centros de las ciudades, ¿la ciudad se puede recuperar o no? Bueno, es que ahí vino el tiro de gracia, que fue el COVID. Ya. ¿Por qué? Porque todas las ciudades del mundo sufrieron con el COVID. O sea, el nivel de pérdida del comercio, locales que no pudieron seguir funcionando, las cuarentenas, que en Chile fueron muy extremas y muy radicales, te liquidaron a mucho comercio de barrio, a mucho comercio en los centros urbanos, porque la gente no había aforo, no había demanda. Claro. Y como ya venían debilitadas todas estas actividades comerciales, acuérdate que se blindaron los bancos, se blindaban la ciudad estaba blindada. Todavía está en algunas partes. Eso es lo que yo encuentro ya una exageración. Sí, pues. Estas láminas de metal, claro, todavía están en algunos. Y el COVID fue el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque además, ojo, que si bien el estallido se concentró en los centros urbanos, los que se aprovecharon del vuelito saquearon en las periferias. Claro. Y hay comunas donde antes había un hipermercado, una pizzería, un cajero, que los saquearon, los quemaron y no han vuelto a tener esos servicios. Claro. O sea, se exacerbó aún más esta segregación y esta exclusión, porque al menos había un cajero y había una pizzería, y ahora ya no hay nada. Y mucho de eso no se volvió a construir por el COVID y también por que empezó a llenar esos vacíos. Cuando el Estado se repliega, la fuerza pública se repliega, ¿quién llena ese vacío? Los grupos antisistémicos. Claro, se hacen dueños del espacio público. Claro, y hoy en día en Chile estamos en una etapa de crecimiento de la narcocultura, donde todavía ellos están
ocupando y llenando esos vacíos. A mí me toca recorrer varios periféricos regularmente y ¿quién paga las pelopincho y las piscinas y los toboganes y los juegos infantiles que hay? Aunque ustedes no lo crean, hay piscinas pelopincho de estas inflables en la mayoría de las poblaciones y todo. Las paga el narco. Claro. ¿Quién paga el bautizo? ¿Para qué hablar del funeral? ¿Quién es el benefactor que después te cobra y te extorsiona para cuidarte de sí mismo o de las otras bandas? Y ahora, ¿por qué se están matando entre ellos? Y eso lo has conversado tú en otros programas. Se están matando entre ellos porque están empezando a copar los territorios, que es la primera fase. Y lo están copando porque el Estado se replegó. Claro, y en esos territorios copados, la ciudad empieza a morir porque no hay intervención del Estado, solo intervenciones privadas. O sea, insisto, esto es la privatización del espacio público. Es privatización, pero por intereses distintos a lo que sería el libre emprendimiento y el capitalismo, lo digamos. Estoy diciendo como una paradoja, porque y el CEFAM, ahora, por ejemplo, el CEFAM, lo que me contaba la gente de la CONADECU, son clínicas privadas de estos tipos, que cuando llegan dicen, salgan todos de acá porque traemos un herido. Viene el jefe, claro. O sea, tienen CEFAM para ellos. Sí. Y mira, y es muy triste porque... A ver, en estos 30 años, Chile venía de un contexto de escasez, porque somos un país pobre, digamos, todavía, donde claramente se le puso énfasis en las políticas urbanas y de vivienda al acceso a la vivienda. Y fuimos muy exitosos. Desde el año 68 que se crea el MIMBU hasta el 2018, o el 19, o el 2020, más de 4,5 millones de familias accedieron a un subsidio para una vivienda nueva o recuperar su vivienda, etcétera. Chile iba reduciendo el déficit habitacional de manera increíble. El año 2007 teníamos 27.000 familias viviendo en campamentos. Hoy en día tenemos 120.000. Claro. O sea, le íbamos ganando la guerra, pero se puso todo ese esfuerzo en vivienda y no había plata para acompañarla de bienes públicos, de parques, bibliotecas, colegios, y por eso es que la periferia se llenó de blogs, pero no de parques, no de espacios públicos y biblioteca, y esa gente tenía que viajar al centro en micro y Transantiago exacerbó eso y finalmente el metro empieza a hacer ese puente de equidad. Pero ¿quién se hizo cargo de las demandas de esos nuevos chilenos? Al comienzo fue el sector privado. Los malls. Claro. Los primeros malls en Chile se instalaron, Parque Arauco y Alto Las Condes, en el sector de altos ingresos. Pero luego, en los 90, se pegan un salto a la periferia. Claro. Plaza Vespucio. Al sur del Plaza Vespucio viven más de 1.700.000 chilenos que no tenían acceso a parques, áreas verdes, entretenimiento, etcétera. Y por eso es que el Plaza Vespucio al poco tiempo, además de las tiendas, tenía 2 salas del Museo Nacional de Bellas Artes, una capilla, la sala de música de la SCD, las universidades también. Está el INACAP, clínicas, todo, porque el sector privado empezó a satisfacer esas necesidades de las clases medias emergentes. La nueva Plaza Armas. Claro. Y no solo en el Paradero 14, sino en Maipú, Puente Alto, Huechuraba, Quilicura. O sea, el gran ecualizador social de los 90 y de los 00 fue precisamente el sector privado, porque la calidad del baño y del sándwich que te comes en el mall de Plaza Tobalaba o de Maipú es la misma que la del Parque Arauco. Claro. Exactamente la misma. Y si tú te portas relativamente bien, no entras en pelota ni armado al mall, nadie te va a impedir entrar. Son espacios privados, sí. Que incitan al consumo, sí. Pero que están haciéndose cargo de bienes públicos y de demandas de cultura, de entretenimiento, de esparcimiento, de seguridad, que el Estado no le está dando. Claro, que eso no hay plaza. No hay espacios verdes. No hay centros culturales, no hay canchas, las canchas se abandonan. Entonces, y ese era el diagnóstico que estaba súper claro en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y yo creo que eso es lo que finalmente termina generando esta lamentable frase de que les trajimos la pobla al centro para que conozcan nuestra nueva normalidad. Ahora, el costo de esto fue gigantesco. O sea, volviendo al estallido, se destruyeron 118 estaciones de metro. Esto... quiero hacer un alcance y un reconocimiento a mi colega Iván Poduje, que escribió este libro 7 cabezas. Muy recomendable. Que, según Ascanio Cavallo, es la mejor crónica del estallido desde el punto de vista de la perspectiva urbana. Iván recorrió y midió los daños del estallido a un mes del estallido.
se destruyeron 118 estaciones de metro, de las cuales 25 quedaron inoperables durante meses, afectando a millones de personas que en vez de viajar 45 minutos de la casa a la pega, empezaron a devorarse 3 horas o más. Claro. Y eran los más pobres. Según la Cámara de Comercio, las pérdidas en comercio debido al cierre prolongado de los negocios, saqueos y daños fue de $4.600 millones. $4 billion. Y esto antes del COVID. O sea, ya veníamos heridos, Claro. ¿cachai? ¿Ah? En el sector turismo, la ocupación hotelera cayó en un 50%. Y tú ves las imágenes del hotel en La Serena, donde los gallos lo saquearon, lo quemaron, etcétera. El hotel de acá, el hotel de la Hacienda también, Claro, que está ahí en el que Plaza está ahí Italia. en el Parque Bustamante. El daño al metro implicó los costos de reparación de $370 millones, que podrían haberse invertido en nuevas líneas. O sea, retrocedimos. Y ahí es impresionante la gestión que hizo Luis de Grange como presidente de Metro de recuperar y seguir avanzando en los proyectos sin retroceder. Las paralizaciones y daños en buses y carreteras, el que no baila no pasa. Claro. Afectaron a más de 2 millones de personas que a veces no podían llegar a la casa. Además, se sumaron free riders con demandas insólitas, porque yo te creo que haya demandas sociales urgentes, pero los Nomad Tag Eso fue hacían asado en las autopistas urbanas. una locura. Eran unos carerraja, perdona que hable en suajili, Sí, pero es inaceptable que aprovechándose de toda esta complejidad se empiecen a levantar agendas que son totalmente... A ver, si andar en auto no es un derecho, andar en auto es un privilegio. Y tú tienes que pagar el costo social de eso, y paga el tag. Porque si no, ¿qué? ¿Querís que la autopista la pague los impuestos de la señora Juanita? Eso fue subirse al carro. Entonces, y el daño a los monumentos y al espacio público, que es lo que tú me preguntabas antes. Según Iván Poduje, en su levantamiento que hizo a los pocos meses, al menos 200 monumentos y edificios históricos fueron vandalizados. Y claramente el más simbólico es el monumento a los héroes de Iquique y la estatua del general Baquedano. Claro. Porque Baquedano no tuvo la culpa de todo esto. Nadie tiene nada contra Baquedano. Lo que pasa es que tiene la mala suerte de estar ubicado en ese plinto maravilloso que es el epicentro de este gran espacio urbano. Claro. Y todos querían escalar, llegar arriba y poner su bandera, etcétera, pero nunca vi a alguien que dijera estamos protestando contra Baquedano porque Baquedano hizo esto, otro. Claro. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿no será hora de que vuelva Baquedano? Y dado que ya nadie habla de Plaza Dignidad, así como nadie habla del Gualmapu. Claro. Y el mismo gobierno que acaba de presentar hace 2 semanas el plan para reconstruir el sector de Plaza Baquedano, habla de Plaza Italia, no habla de Plaza Dignidad. Yo creo que ya es momento de que vuelva. Y que empecemos a entender que sí, fue un momento crítico, un momento crucial, un momento histórico. Histórico porque derivó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y nos dimos esta vuelta embriagada constitucional de péndulo, claro, de 2 procesos constituyentes y llegamos a lo mismo, pero algo tenemos que aprender. O sea, claramente hay historia ahí. Y a mí me parece que en la nueva reconfiguración de Plaza Baquedano, aparte de que vuelva Baquedano, debiese haber tal vez un espacio para llamar a un concurso de arte público o algo que reconozca lo que pasó, claro, lo que pasó en el espacio público y reconozca lo que pasó, porque para mucha gente fue importante el estallido. Yo puedo ser más crítico de la violencia que se generó al margen del estallido, pero las demandas sociales que se levantaron ahí fueron muy importantes y yo creo que tenemos que resolverlas, porque si no, no quiero aquí amenazar con que va a haber un estallido 2.0, pero tampoco hemos avanzado mucho en ello. Pablo Alar, muchas gracias por esta reflexión con perspectiva, 5 años del 18 de octubre. Muchas gracias, Quique, y ánimo a todos quienes todavía no se recuperan de lo que fue este cóctel tóxico entre el estallido y la pandemia. Me refiero a comerciantes, a vecinos, vecinas y también a instituciones. La quema de las iglesias, por ejemplo. El otro día pasé por la iglesia de la Veracruz, claro, y entré. Y les recomiendo que lo hagan en el barrio Las Tarrias porque es realmente conmovedor ver esa iglesia quemada entera. Y eso no tiene ninguna explicación. Bueno, ahí están las cicatrices de lo que pasó esa vez.